Pato criollo. Esta ave tiene su origen en Sudamérica y Centroamérica. Durante tiempos precolombinos fueron domesticados por culturas indígenas y lo hicieron con la especie silvestre conocida como pato bragado o pato real, su ancestro salvaje. Estas aves domesticadas viven actualmente asilvestradas en varias partes del mundo, como en Estados Unidos, el Caribe, Europa, Australia, Nueva Zelanda y partes de Asia. A diferencia que su ancestro salvaje, el pato criollo es menos negro, con más zonas blancas. Mide unos 70 centímetros de largo. Posee en la cara una formación carnosa de color rojo, conocida como carúncula. Se encuentra cercano a cuerpos de agua. Se alimenta de materia vegetal, insectos y otros invertebrados, también de peces. Esta especie doméstica es también conocida como carraco, pato doméstico americano, pato mudo, pato almizclado o pato casero. Ganso chino. Se trata de una raza o subespecie que se domesticó a partir del Ansal cisnal, una especie migratoria de ganso salvaje nativo del lejano oriente. Se cree que esta raza podría haberse originado en China. Estos son más grandes que sus parientes salvajes. Los machos son de tamaño más grandes que las hembras. Los machos pesan de 5 a 10 kilogramos, mientras que las hembras de 4 a 9 kilogramos. Presentan una protuberancia entre la frente y el pico. Su plumaje presenta tonos pardos y blanquecinos. También existe una variante de plumaje completamente blanco. Es posible hallar ejemplares escapados en Europa o en Estados Unidos, en parques y jardines con cuerpos de agua. Se alimentan de plantas, brotes, raíces, vegetación acuática, frutos y granos. Ganso del Nilo. Es un ganso de entre 63 y 73 centímetros de largo. Estos son originarios del continente africano e introducidos con éxito por la mano del hombre en gran parte de Europa, en donde se lo considera una especie invasora. Se reproducen principalmente durante la primavera. Estos anidan en el suelo y entre la vegetación densa, también en huecos en los árboles, en donde ponen entre 6 a 10 huevos por puesta. Luego de la eclosión, estos salen del nido y siguen a sus padres. Su alimentación consiste en semillas, hojas, hierbas y tallos. Cuando los polluelos tienen pocas semanas de vida, se alimentan de invertebrados acuáticos. Esta ave se suele hallar cercana a cuerpos de agua. Estas aves son capaces de nadar y también volar. Pavo real común. Es un ave perteneciente a la familia de los faisánidos, al igual que gallos, pavos, faisanes y perdices. Conocida también como pavo real de la India o pavo real azul. Su tamaño es de unos 110 centímetros de largo, sin contar el plumaje de abanico. Es originaria de la India y Sri Lanka, en el sur de Asia. Se la ha introducido en otras partes del mundo y esto se viene dando desde tiempos antiguos. En templos y palacios del antiguo Egipto o la antigua Grecia,
se solían mantener como aves ornamentales. Hoy en día se pueden hallar en cualquier granja, parque o jardín zoológico. Estas aves poseen un hermoso colorido, los machos sobre todo con su brilloso azul cobalto en la cabeza, cuello y pecho. En sus alas un diseño negro barrado de blanco con plumas de un marrón anaranjado. En su espalda con plumas verdes pequeñas de forma escamada que dan paso a su plumaje de abanico, el cual, visto de frente al abrirse, es una gran obra de arte de la naturaleza. Las hembras en cambio con cara más blanca y cuello verde brilloso, más escamado, el resto del vientre blanco y dorsalmente con plumaje pardo al igual que sus alas. Estas son mucho menos llamativas y coloridas que los machos. Los juveniles son muy parecidos a las hembras. Habitan en bosques, borde de estos mismos o también en áreas rurales. Esta ave es omnívora y se alimenta de semillas, frutos, plantas, larvas e insectos, otros invertebrados, anfibios y pequeños reptiles. El vuelo del pavo real es muy corto, puede alcanzar la altura de un árbol y en posición horizontal cubrir hasta 100 metros de distancia. En esta escena se observa un macho juvenil, con dorso barrado, abdomen blanco y todavía sin su cola en forma de abanico. Son aves poligámicas. Los machos se reproducen con varias hembras, con las cuales forma harenes. Son muy territoriales. Cada hembra pone entre 3 y 5 huevos. Ganso común. Se trata de una raza o subespecie domesticada a partir del ánsar común, una anátida euroasiática y migratoria. Estas aves silvestres fueron domesticadas por el hombre durante el período neolítico, cuando éste se sedentariza y da comienzo a la agricultura y a la ganadería. La evidencia arqueológica nos lleva a Egipto, en donde comenzó su domesticación hace más de 4.000 años. A diferencia que sus parientes salvajes, los gansos domésticos pueden engordar y aumentar su tamaño, impidiendo su capacidad de volar. Se alimentan de hierbas, raíces, brotes, frutos e insectos. Estos también tienen la capacidad de depositar gran cantidad de grasa cerca de la cola.
Estas aves domésticas pueden llegar a poner hasta 160 huevos en un año. Muchos presentan un patrón de plumaje muy similar al de sus ancestros salvajes. Esto sería con tonos parduzcos, también manchados de blanco o completamente blanco. Su pico y patas son anaranjados. Su vocalización se oye de esta manera. Se pueden hallar especies escapadas o asilvestradas en Europa, América u Oceanía, habitando lagos y estanques, en parques y jardines. Son aves territoriales. Alertan al detectar presencias extrañas. Los polluelos al nacer están recubiertos de un plumón amarillo, en ocasiones manchado con tonos pardos. Ánsar indio. Su vocalización suena así. Esta ave mide entre 68 y 78 centímetros de longitud, generalmente de tonos grisáceos, con contrastes de blanco y negro. Su pico y patas son amarillos. Es nativa del continente asiático, en donde sus poblaciones son migratorias. Abuelo, toma. Fue introducida en Europa al escapar de zoológicos o colecciones de aves. Estas aves habitan en humedales, en donde se alimentan de materia vegetal e invertebrados como insectos y crustáceos. Cotorra argentina. Es un pistácido de entre 28 y 31 centímetros de largo, nativo del centro-sur de Sudamérica, en lo que es el norte y centro de la Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil y sur de Bolivia. Por su popular atractivo como ave de jaula, estas fueron comercializadas a otras partes del mundo, en donde posteriormente sus liberaciones dieron lugar a una muy buena proliferación en ambientes que no comprenden su distribución original. En muchas partes del mundo en donde se las introdujo, esta especie se tornó invasora debido a su gran capacidad de adaptación. Entre estos se encuentran países como Chile, México, Estados Unidos, España, Italia, Israel y Palestina. Por lo general en estos países su presencia se concentra alrededor de áreas urbanas. En el caso de España, el núcleo reproductivo más grande es en Madrid, en donde últimamente se han aplicado medidas de exterminio para controlar su población. Estas imágenes fueron filmadas en un parque de Madrid, España, en donde se observan forrajeando en el suelo entre palomas domésticas y gorriones. Allí se alimentan de brotes, frutos y semillas. Además, juntando pequeñas ramitas para la construcción de sus voluminosos nidos comunales en árboles de gran altura. Es un ave muy bulliciosa. La razón principal por la que se la suele liberar es por los fuertes gritos que genera. Presentan un vívido color verde en la mayor parte del cuerpo, con pecho y parte frontal de la cabeza y cuello agrisado. Sus plumas de vuelo son azuladas. Su pico es de un naranja apagado. Por lo general se las observa formando grupos. Cotorra de Kramer. Es un pistácido de entre 37 y 43 centímetros de largo,
incluyendo su larga cola, de entre 18 y 28 centímetros. Estas aves son originarias de la África subsahariana y el subcontinente indio. Su introducción en España se dio en 1971, aunque se estableció definitivamente a mediados de los años 80. Lo mismo sucedió en otros países de Europa como Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia y Reino Unido. También en Asia Menor y Medio Oriente. La mayoría de las introducciones se deben a ejemplares en cautividad como ave de jaula y posteriormente liberados fuera de su rango de distribución. A las subespecies que habitan en Europa actualmente no se le reconocen cuáles pueden ser con exactitud, pero probablemente sean de Asia. En Europa se pueden hallar en parques y jardines arbolados, en ciudades. Estas aves eligen huecos en los árboles en los cuales realizan su nido. También en huecos en edificaciones, siempre a gran altura. Presentan dimorfismo sexual. El macho adulto presenta un anillo en el cuello de color negro, junto con otro de color rosa. Mientras que en las hembras y juveniles, este está ausente o casi indistinguible. Presenta tonos verdosos en gran parte del cuerpo. Su pico es de un rojo muy llamativo. El ojo es pálido y el anillo ocular es rojo. Se alimentan de granos, semillas, frutos, néctar, hojas y flores. Se la puede hallar formando grupos. Son de hábitos sedentarios. Pueden llegar a realizar pequeñas migraciones, dependiendo de la disponibilidad de alimento. Desde el punto de vista ecológico, genera un impacto negativo en la fauna local, ya que compite por ocupar nidos con murciélagos, búhos y pájaros carpinteros. Además, en la competencia por alimento que también consumen las aves nativas. Son aves bulliciosas. Su vocalización se oye a continuación. Cisne negro. Es un cisne de unos 110 y 142 centímetros de largo. Su plumaje es de color negro con alas de vuelo de color blanco. Su pico es de rojo intenso con una mancha blanco rosada. Sus patas son grisáceas. Esta ave es nativa de Australia y debido a jardines zoológicos y colecciones de aves se han escapado ejemplares en otras regiones del planeta, como en Europa, Norteamérica, China y Japón. También se la introdujo en Nueva Zelanda. Se suele encontrar en ríos, estanques, lagunas y otros cuerpos de agua. Se alimenta de vegetación acuática, también de insectos y otros invertebrados. Es un ave monógama que elige a su pareja de por vida. Construye una plataforma de vegetación acuática en donde anida, en donde pone de 3 a 7 huevos. Pato Pekín.
Es una raza domesticada a partir de la especie de pato silvestre conocida como Ana de Azulón. Su domesticación se dio en China hace unos 3.000 años atrás. Esta raza fue casi exclusivamente criada por su carne. Se caracteriza por tener un plumaje blanco, con pico y patas amarillo anaranjado. Esta especie puede ser hallada en parques y jardines, en charcas, estanques u otros cuerpos de agua en varias partes del mundo. Galápago de Florida. También conocida como tortuga pintada, galápago americano, tortuga escurridiza o jicotea. Es una tortuga semiacuática que puede llegar a medir hasta 25 centímetros de largo. Su distribución original abarca el sureste de Estados Unidos y el noreste de México. Debido a su popularidad como mascota, muchos ejemplares fueron liberados en otras partes del mundo, como es el caso de Europa, Australia y Asia, en donde han llegado a considerarse una especie invasora. Estas son muy dañinas para los ecosistemas locales. En el caso de España, está prohibida la introducción, posesión, transporte, tráfico y comercio de esta especie. En su distribución original se reconocen 3 razas o subespecies. Una es la jicotea elegante o tortuga de orejas rojas, reconocida por poseer 2 manchas de color rojo detrás de sus ojos. Otra raza es la tortuga de orejas amarillas, que se caracteriza por poseer franjas amarillas detrás de sus ojos y en la zona de la garganta. Al menos estas 2 razas o subespecies son las que pude reconocer en mi viaje por la península ibérica. En esta región también habitan otras 2 especies que sí son nativas y son desplazadas por estas invasoras. Habitan en ambientes acuáticos, como estanques, lagos, pantanos, arroyos y riachuelos. Al ser de sangre fría se las suele observar en objetos sobresalientes en el agua, aprovechando la radiación solar para así regular su temperatura corporal. Durante los meses más fríos, estas hibernan. Esto significa que su metabolismo decrece al punto de no alimentarse y casi ni moverse. Su dieta es omnívora. Esta se alimenta de vegetación acuática e insectos y otros invertebrados. Son oportunistas. En algunos casos se alimentan de todo aquello que se encuentre dentro de su alcance. Son ovíparas. Estas ponen de 2 a 20 huevos. Koi. El koi es una variedad colorida de carpas comunes, domesticadas en el continente asiático por parte del ser humano. Son muy populares como peces ornamentales en todo el mundo. Su dieta es omnívora y muy diversa. Se suelen encontrar en estanques, en parques y jardines.